Ok, voy a comenzar a compartir y vamos a pasar a ver marco de referencia organizacional y alcance. Ok, vamos a ver, el marco de referencia organizacional es el inicio del capítulo 1 y el alcance es el cierre del capítulo 1. Para para el entregable 2, el marco de referencia todavía no va, sí va el alcance. Entonces va objetivos, alcance y categorías en lo que les dije, nada más lo que son definiciones y las, como tal, digamos, la declaración de la categoría, de la subcategoría y las definiciones. Eso es lo único que va. Y entonces son esas tres partes del entregable 2. Pero voy a explicar primero lo que es marco de referencia. Entonces, vean. La primera sección del capítulo 1 tiene como objetivo, o sea, tiene como objetivo primordial el, ¿cómo se llama? El demostrar el contexto en el cual se va a desenvolver el proyecto de ustedes. O sea, esa primera sección tiene como énfasis mostrarnos a la empresa, o sea, mostrarnos realmente cuál es el entorno de la empresa, cuáles son sus condiciones, en eso es lo que nos enfocamos en esta primera, para generar como los antecedentes organizacionales que rodean al proyecto, no al problema. O sea, aquí estamos hablando propiamente del proyecto como un todo y por eso lo que vamos a hacer es a presentar a la empresa. Ahora, lo que hay que tener claro es que si bien aquí vienen algunas ideas sobre qué se puede poner como inscripción sinóptica, el perfil, algunos datos, algo sobre el mercado en el cual se desenvuelve la empresa como tal, eh, no es tampoco exhaustivo. Voy a poner ejemplo. Me pasó una vez con un estudiante que trabajaba en el ICE. Jade, cuando me entrega el primer borrador del marco de referencia, venían como 30 páginas de la historia del ICE. Yo, Jade, usted me hizo un copy-paste de la historia que aparece en la página web y ese no es el sentido. O sea, esta sección no es para eso. Esta sección es una síntesis, digamos que corta, para poder llegar a la organización de ustedes. Y cuando me refiero a la organización, aquí es donde viene el hecho importante. Muchos de ustedes trabajan tanto en instituciones gubernamentales como en transnacionales, empresas grandes, como hay empresas pequeñas. Cuando están trabajando en empresas pequeñas, obviamente sí es una reseña como tal de toda la empresa. Estamos claros, porque en una empresa pequeña no va a hacer sentido hablar de un departamento cuando realmente estamos hablando realmente de toda la empresa, porque hay un departamento pequeño no, porque en empresas pequeñas, por ejemplo, una empresa que desarrolla diseño y construcción por lo general, y es una firma de arquitectos, en realidad su población de planta tal vez sean 10 personas y agarran los proyectos de inicio a final, que algunos proyectos mueren en el diseño y otros continúan, es otra cosa, pero eso es más por una dinámica del negocio que realmente por un tema de la empresa. Entonces, ya, yo no le voy a hacer un proyecto de grabación solo al área de diseño, porque ahí sí requerimos de todos los proyectos completos en toda su fase, por el tipo de proyecto y demás, para poder articular una verdadera gestión de proyectos. Pero hay otras organizaciones, como algunos de ustedes que trabajan en multinacionales, que vamos a ver, de su sede matriz, por ejemplo, está en Estados Unidos, y entonces lo que terminamos hablando es de un departamento específico dentro de Costa Rica. No sé, por ejemplo, imagínense una empresa que desarrolla manufactura de procesadores, pero tiene un área de investigación. Y tal vez la PMO se está enfocando únicamente en los proyectos de la manufactura y el departamento de innovación tiene derecho a desarrollar sus propios proyectos y entonces el proyecto está enfocado en el departamento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar el marco de referencia? Poder aterrizar lo más pronto a llegar al departamento para entender entonces toda la dinámica del negocio de la organización en general, pero irlo aterrizando para llegar al departamento porque es en el departamento nuestra organización. ¿Ven por qué no dice marco de referencia empresarial? Esa palabra la cambiamos por organizacional porque estamos pensando en que ustedes valoren precisamente su organización y cuando hablamos de su organización puede ser el departamento, puede ser el área, puede ser la unidad de negocio o donde específicamente estén trabajando el problema. Por eso que primero trabajamos el problema porque así también se ayudan a delimitar de mejor manera dentro de la organización dónde es que lo están trabajando. Entonces, eso es lo que busca el marco de referencia organizacional
Por eso partimos de lo general a lo específico, pero uno lo que tiene que tener claro es que de una manera sintética, por ejemplo, no sé, voy a poner un nombre específico, no sé, trabajo en Intel. Y aquí no van a poner la historia de Intel completo, o sea, ya se sabe que Intel es una, esta no es multinacional, sería más bien una global, que no me acuerdo el nombre. Y entonces, esta organización, el Negocios X, el Negocio Z, surge en tal año, su casa matriz está en tal lugar, pero después nos interesa ya Intel Costa Rica. Entonces ahí sí pasamos al entorno de Intel Costa Rica, su mercado como tal, cómo ayuda a los objetivos del Intel grande, por ejemplo, y si es un departamento, bueno, explicamos la estructura de Intel Costa Rica y después nos enfocamos en el departamento, lo ubicamos, decimos cuáles son las funciones del departamento que hace y después, cuando ya hablamos de los proyectos, que es la última sección del marco de referencia, entonces nos enfocamos en los proyectos del departamento. ¿Ven? Entonces, eso es lo que le quiero dar la idea de cómo ir bajando de lo general a lo específico. ¿Ven? Entonces, ¿qué elementos puede llevar? Y óigase la palabra que les estoy diciendo, puede llevar, no es que obligatoriamente los tiene que llevar, porque va a depender de cada caso. Ahora, cuando digo puede llevar, no significa que no pongan nada, tampoco, porque hay unos que agarran el codo. O sea, uno les dice una cosa y ya, porque usted dijo que puede, entonces no necesariamente voy a poner nada, no es necesario, no me pongo tres líneas, no, porque es que ahí es donde vienen las, y por eso hago las aclaraciones acá, porque a veces uno da una instrucción o dice una idea o dice algo y ya toman el codo para aprovecharse porque lo que quiero es hacer lo menos posible y así no funciona. Entonces, cuando digo puede llevar es porque la idea es que el marco realmente nos logre presentar a la empresa como tal. Entonces, puede ser que incluyan algo de la reseña histórica, pero como les decía, no como el caso él dice que el muchacho me va a poner casi 20 páginas de la historia, que no es, y no es un copy-paste tampoco. La estructura organizacional, pueden agregar el organigrama, cantidad de empleados, procesos, sobre todo cuando estamos hablando del departamento, bueno, podemos pasar del organigrama general para ir aterrizando al propiamente al departamento. Y ahí son otras cosas, por ejemplo, el nombre de los departamentos, si es confidencial, no necesariamente van a poner el nombre real. No sé, la empresa obviamente, si no pueden poner el nombre de la empresa, se pondrá algún nombre de fantasía o se pondrá alguna referencia genérica, no sé. La empresa tiene como enfoque, no sé, el desarrollo de estudios técnicos de auditoría en X cosa. Está bien, ¿no? Y le van a llamar la empresa. Ok, ¿qué es lo que pasa? Una vez que usamos ese elemento genérico o una vez que usamos el nombre fantasía, se coloca en esa primera vez como una nota al pie de página y entonces indican que ese va a ser el nombre fantasía con el cual se van a referir a la empresa por cuestiones de confidencialidad. Entonces de ahí es que hará la denominación. Entonces ahí es donde va que dependiendo, por ejemplo, si quieren poner algo de la reseña histórica, ya sería un elemento muy general para que a partir de eso no llegar a poner realmente datos que nos lleven a cuál es la empresa. ¿Ven? Ok, esta pregunta, Gretel, si hicieron un nuevo plan estratégico y aún no está el nuevo organigrama, ¿cuál usaría? Ya, el que esté vigente, y si te hace falta poner el organigrama realmente, o si ya están trabajando con la nueva, el que esté vigente realmente, que sea lo que pueda indicarnos realmente, digamos, dónde se va a hacer el proyecto, o sea, ubicarnos la relación de jerarquía, ubicarnos si es importante este tema también. Ahora igual, o sea, no lo van a poner a detalle porque las figuras tienen que ser legibles, ¿ya? Y puede ser que hagan también alguna esquema nada más a grosso modo para ubicarlo, siempre que el organigrama tal vez sea importante. Yo a veces lo considero importante sobre todo para ubicar relaciones de jerarquía, relaciones de interdependencias y cosas de ese tipo. Entonces eso por ahí. Mauricio. Gracias, profe. Consulta, si se está trabajando bajo confidencialidad, la empresa y se toman datos de la página, ¿cómo se hace referencia, cómo se referencia eso? No, ya y usted lo que indica nada más, tal vez en la propia redacción, ya y tomado del sitio web de la empresa, entonces, o se pone al inicio, los siguientes datos que se van a tratar en esta sección son tomados a partir de la página web. No haces una referencia APA completa porque ahí no le vas a poner el nombre de la empresa, ni vas a poner el link.
Y sería Y obviamente, de igual forma, para la parte de referencias bibliográficas, entonces, digamos algo. no porque en la referencia bibliográfica no, porque al final usted lo que está diciendo es tomado de la página, entonces no lo vas a poder poner en la referencia bibliográfica porque no le va a inventar un nombre de un sitio web que no existe. Ujú. ¿Ves? Ok, Por eso también les decía lo de la nota al pie de página para quedar claros en esos datos, ¿verdad? O sea, como eso de la referencia que vos decís de alguna cosa que yo saque del sitio web, ahí sí no le vas a hacer la referencia. perfecto, Ujú. gracias. Este, Gretel, no te entiendo. A nivel organizacional, no es para un departamento, no entendí. Mejor dime. Es que, digamos, el proyecto es a nivel organizacional, Ajá, sí, digamos. No, no es para un departamento específico. ajá, sí, Entonces tiene que ser como general. Ujú. sí. O sea, ahí lo que yo les digo es, vamos a ver, la indicación es que pueden agregar el organigrama. Ustedes verán si les es útil o no. Y si les es útil para poder ubicar, ya sea la estructura, porque la estructura me dice algo, no sé, porque la estructura con eso yo puedo mostrar cómo la empresa es funcional completamente y no hay ningún área dedicada a proyectos. Y entonces eso demuestra en parte y que después ayuda a entender en parte también el problema, porque no es que van a hablar del problema aquí, sino que eso va a ayudar después a entender que si la empresa es meramente funcional, de ustedes verán hasta dónde la magnitud que pueden especificar del organigrama. Eso queda muy a decisión de ustedes. Ahora, Listo. tengamos, Gracias. tengamos en cuenta algo, que también a algunos les puse ese comentario. Cuando uno agrega una figura, tiene que tener una intencionalidad. Entonces, la idea de colocar el organigrama no es solo como decir, el organigrama de la empresa es este". No, el mismo organigrama puesto como figura debería tener su intencionalidad. Por ejemplo, si yo después en el problema yo ya averigüé que parte del problema es que la gestión actual de proyectos de organización es informal y está muy asociado a la estructura, entonces obviamente el organigrama sería algo así. En la figura uno punto algo se muestra el organigrama. Como se puede notar, este organigrama es funcional, es un organigrama que está basado o la empresa se divide en unidades funcionales basados como en su cadena de flujo de valor, pero en el cual no aparece en ningún momento un tema de proyectos. A nivel organizacional, cuando se gestiona proyectos, por lo general se da, no sé, al encargado de cada gerencia la responsabilidad, pero vas contando, no entrando en ningún detalle de problema. O sea, aquí no es que eso causa tal cosa, no. Usted puede contar sobre el organigrama cómo hacen, por ejemplo, para cuando hacen la coordinación de proyectos. Entonces nos cuenta, ya en el problema, eso va a ayudar a retomar en el problema, si eso fuera una causa, y es más fácil de explicar la causa porque ese elemento del organigrama ya ahí existió, se hizo una explicación, entonces se retoma, no es la evidencia completamente, pero por lo menos ya retoma la idea. ¿Ves? Entonces ahí hay una intencionalidad de por qué uso el organigrama. Sí, Perfecto. Ujú. ok. Fernando, Gracias, profe. Creo que ya lo mencionaste, pero la verdad no me quedó claro y ajá. mejor pregunto. Si tengo un organigrama general y un organigrama departamental, ¿tengo que referenciar los dos? Sería lo ideal en un caso como el tuyo, porque partimos del general, pero no todo completo, sino recortado hasta ciertos niveles para después ubicar el departamento, más que el proyecto tuyo sería bajo el alcance de un departamento, ¿verdad? Ajá, O sea, vamos a ver, el proyecto tuyo, por ejemplo, sí, tiene un alcance, digamos que organizacional, pero el responsable al final de implementar esa acción es un departamento, ¿cierto? sí, cierto. Y cuando ya sea la situación para aplicar eso, o sea, vamos a verlo así, tu proyecto no solamente al final es incluir un elemento dentro del proceso este, ¿verdad? Ahí Ujú. lo estoy haciendo genérico para no hacer tanto enredo. No solo eso, el tuyo también involucra, que esa es la otra pregunta que después en algún momento te iba a hacer, es el departamento al final, cuando ya sea el hecho y se consolida la acción, se tiene que hacer responsable como posibles administradores de eso para dar seguimiento que el tercero me entregue la información que yo ocupo en función de eso, ¿verdad? No otra se transfiere al departamento responsable del hecho.
sino que ustedes también tienen que hacerse responsables de que ese tercero les dé a ustedes la información conforme a esa gestión y prácticas que ustedes solicitan, ¿cierto? Perdón, me quedé botado en lo último porque se me pegó. No sé si fue usted o fui yo. Ok, voy de nuevo. Que en el caso tuyo, el departamento, digamos, hay una etapa primera donde yo agrego lo que ocupo hacer para que se vaya en un elemento X hacia un tercero, ¿verdad? Ajá. Cuando ese tercero ya está en el proceso propiamente de elaboración, de hacer las cosas y en la ejecución de los proyectos, a vos como departamento te cae la responsabilidad de gestionar que eso que está en ese elemento que nos marca una relación, en teoría comercial, entre yo y ese tercero, es a vos a quien te toca supervisar que se cumpla, ¿cierto? En teoría, por temas organizacionales, le va a corresponder al Departamento de Servicios Generales en coordinación con la oficina usuaria final del proyecto. Y el Departamento de Proveeduría como tal no va a intervenir ya en esa fase. Ok, pero Pero, entonces ahí sí me queda un tema raro con lo que vos vas a proponer. Bueno, después hablamos, pero digamos que el punto por eso es que te diría, porque entonces el caso tuyo, de ahí vamos a ver, es un proyecto con afectación para todos. ¿Y quién valida ajá, entonces que lo que vos estés poniendo en el elemento contractual, de las otras organizaciones realmente no peguen el brinco? Porque entonces, en ¿quién se hace realidad, responsable de darle la gestión a esas actividades? Pues entonces significa que lo que vos hagas también le va a generar una responsabilidad a terceros. ajá, en teoría, aunque hay una oficina usuaria, quien le define esos parámetros a la oficina usuaria es el Departamento de Servicios Generales, porque es el encargado de plantear las necesidades de obra, definir las especificaciones, o sea, Ok, digámoslo así, entonces, por eso, pero entonces tu solución sería para generales, no para proveeduría. ajá, Ok, entonces está bien. No, no, eso es lo que quería. Entonces, en el caso tuyo, hay que partir de lo general para llegar a la oficina de servicios generales y entender las funciones del departamento de oficinas de servicios generales como responsable propiamente del hecho de supervisión de lo que vas a hacer. porque, digamos, la institución está dividida en tres ámbitos. Ujú, El ámbito administrativo está ujú, dividido en varias oficinas o varios despachos. Entre ujú, esos está el departamento de planificación. Y dentro del departamento de planificación está la oficina de administración de proyectos. ujú. Pero en el organigrama general no está identificada la oficina de proyectos, está identificada en el organigrama específico del departamento de planificación o de la dirección de planificación, como se llama. Por Sí, eso le hacía la pero pregunta si tiene vos que no ocupas definirlo. pero vos no ocupas a la oficina de proyecto en tu proyecto. No. No, entonces lo que hay que orientarlo es al departamento de servicios generales. Ese es el que interesa. Ok. ¿Ves? Ahora, desde el organigrama general, usted puede indicar dónde está la oficina de proyectos, que está dentro de la otra área, pero que en realidad esa oficina se va a encargar, o en este momento, de manera de contar, nada más por referencia, se encarga de X, Z tipo de proyectos, pero no propiamente de esta gestión asociado a este tipo de proyectos. ¿Ves? Ujú. Como tal. Entonces, ahí es donde va el tema. Igual, ahí habrán otras preguntas que responder, pero desde el punto de vista organigrama, en todo lo que me interesa es que usted pueda aterrizar a la oficina de servicios generales para entender sus funciones y entonces obviamente así entender después la relación del problema con la oficina. Ok. ¿Ves? Eso para ahí. Otros elementos que ustedes pueden agregar es la misión, visión de la empresa, objetivos estratégicos, metas. Como les digo, puede, si tiene. También, porque si no tiene la empresa, no se van a inventar una misión o una visión, no hace sentido. Eso es, como les digo, es más para crear el contexto propiamente. Ok, y después podemos hablar también de antecedentes de la situación, no del problema propiamente, sino de, no sé, algún proceso de cambio estratégico, alguna cuestión que haya ocurrido, pueden agregarlo acá sin entrar a contar el problema, sino como antecedentes de algún hecho, situación, nada más. Y la última sección de la parte del marco de referencia, que es así, va o va, es la que se llama proyectos en la organización. Que eso lo que debe explicar son los proyectos que la organización gestiona, realiza o el tipo de proyecto que estamos trabajando. Por ejemplo, tomo el caso de Fernando.
Entonces, en el caso de Fernando, lo que tendría que explicar son los proyectos de obra pública a los cuales se les está pidiendo ciertos requisitos. Entonces, él debería explicar ese tipo de proyectos porque esa es la explicación que ocupamos para después entender el problema. ¿Ves? Entonces, también en el caso de Fernando, también tal sería importante en antecedentes de la situación, ahí explicar lo del cambio de la ley. ¿Te acuerdas que yo te había puesto? Aquí no van ciertos artículos, es que van aquí, en antecedentes de la situación. Van también ahí a explicar qué son los proyectos, por ejemplo, de obra pública, como los ve la organización donde vos trabajas, entonces la explicación iría acá. Entonces, ven, cuando ya uno entra al problema, ya entró con estos elementos generales. Ahora, cuando es un proyecto específico, como el ejemplo que estaba trabajando en el tema de las categorías, ahí como en el tema de las categorías, entonces en proyectos deberían explicar ese proyecto específico. Ese proyecto en sí deberían explicarlo acá, pero obviamente no es una explicación del proyecto a detalle de sus características y eso no, sino una explicación, por ejemplo, de que, no sé, voy a tomar el ejemplo que está diciendo, es un proyecto estratégico. Bueno, que el proyecto este estratégico nace o se establece ya en el año 2021, que el proyecto fue definido en la estrategia planteada para el 2020 al 2025. El proyecto a nivel macro lo que busca es XZ beneficios o resultados de tal tipo. Ese proyecto lo que ha hecho hasta el momento la empresa es X o Z cosa, que el proyecto más o menos va a abarcar, no sé, cierto presupuesto, que el proyecto se tiene que tener un plazo determinado para tal, o sea, indicaciones generales de lo que es el proyecto para constatar que el proyecto es real. Nada más. Eso es lo que va en proyectos en la organización. Esa es la explicación ahí en ese caso específico. En otros casos, entonces, ya en términos generales es hablar, digamos, los proyectos propiamente que la organización hace, la empresa, o como dijo la compañera, el tema de los dos tipos de proyectos. Entonces ella puede decir que ahí el departamento trabaja dos tipos de proyectos, explica cada tipo, pero en algún momento nada más dice que los proyectos específicamente sobre los que va a trabajar este trabajo es de tal tipo. Entonces, si la empresa como tal o organización tiene dos o tres tipos de proyectos distintos, los explican acá. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las oficinas de arquitectos, por ejemplo. Ok, que hay proyectos solo de diseño, hay proyectos de consultoría, hay proyectos de diseño y construcción y hay proyectos solo construcción. Entonces, digamos que la empresa puede tener, aunque no formalmente, pero ustedes pueden decir que la empresa tiene más o menos cuatro tipos de proyectos y entonces explican las características de más o menos cada proyecto, pero no como tipo análisis, sino simplemente contando de qué son. Por ejemplo, los proyectos de diseño son proyectos asociados a la creación de X, Z cosa. Estos proyectos por lo general inician con una entrega así. Estos proyectos normalmente duran tantos meses y sobre todo ojalá poder agregar alguna tabla con algún recuento de esos proyectos, digamos, del último año, por ejemplo. Ahora, no ocupan poner los nombres reales, no ocupan poner costos reales. O sea, la información de los proyectos puede ser algún nombre genérico, tiempos aproximados de realización, posibles costos que sean más o menos estimados por cada proyecto. Si hay algún dato como rentabilidad esperada, también, no sé. O sea, ahí ustedes verán qué información meten con respecto a esos proyectos para poder entender realmente que la organización trabaja en el tema de proyectos. Entonces, vean que la forma de trabajar esa sección de proyectos en la organización es o sea, está muy abierto. O sea, es una forma muy abierta porque depende de cada organización y el elemento que ocupemos mostrar ahí de cara a que es la entrada al problema. ¿Qué otras cosas pueden agregar en esta sección ya en general del marco de referencia organizacional? Reglamentos, normativas, algo del mercado empresarial, si hay acreditaciones, por ejemplo, que hayan recibido. Lo que ustedes consideren que sea necesario para poder entender bien el marco propiamente de la organización. Eso es lo que tiene que entrar ahí. Que realmente sea eh, poder entender bien a la empresa y también desde el punto de vista de proyectos. Ahí les puse un poco de contexto de mercado, que eso realmente, como les digo, puede ser algo complementario, puede ser que no lo agreguen, y ya propiamente proyecto de organización, lo que les acabo de decir.
Prácticamente todo lo que viene aquí es lo que yo les acabo de decir sobre el listado de proyectos, características, explicación de los tipos, no sé. Cada uno de ustedes va a tomar la decisión de qué incorporar en esa sección. Ahora sí, la sección que no puede faltar es esta. Proyecto de organización va porque va, pero va a trabajarse dependiendo de la personalización de cada uno de ustedes, de lo que se ocupe explicar ahí. ¿Ven? Si están trabajando tema de portafolio, entonces aquí viene la explicación de cómo es el portafolio, cuáles son sus iniciativas, sin entrar nuevamente ni a valorar ni a juzgar. ¿Ven? Consideraciones especiales, bueno, esto también, si es un caso específico, lo del proyecto que ya les expliqué, si es sobre una región, sobre un departamento, todo eso tiene que quedar claro para no tener ningún enredo. Ok, marco de referencia organizacional, eso sería la información que tenía. ¿Dudas, consultas de esa primera para pasar a la parte del alcance? ¿No hay? Ok. El alcance. El alcance del proyecto se refiere a aquello que va a estar dentro de los límites del proyecto. A eso es lo que se refiere. O sea, el alcance del proyecto define en sí mismo hasta dónde llega el proyecto. Por ejemplo, dentro del alcance se puede redactar como lo que la compañera dijo, que el alcance del proyecto abarca únicamente a cierto tipo de proyectos. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ese puede ser uno, a cierto tipo de proyecto. Entonces, eso es un ejemplo de un alcance inicial a nivel de tipos de proyectos que abarca, pero no es toda la redacción. Nosotros en el alcance también solicitamos que nos vayan definiendo los entregables que el proyecto tiene. Esos entregables, como se los he venido explicando, vienen en función de los objetivos, porque los objetivos más o menos marcan una fase, pero a su vez van marcando el entregable propiamente del proyecto. Entonces, la construcción del alcance va en términos desde lo general, o sea, desde el alcance amplio del proyecto, que está relacionado con ese objetivo general del proyecto, hasta llegar a los entregables específicos que se relacionan con cada uno de los objetivos. Entonces uno plantea desde un abarque, o lo que abarca en general el proyecto, como puede ser lo que dijo la compañera, este proyecto abarca únicamente los proyectos relacionados, no sé, al área XZ, que dijo ella, y el proyecto en sí tiene como alcance general el desarrollar o la construcción o una propuesta de gestión de proyectos para la organización que permita X, Y, Z, sin usar infinitivos verbales, sino en función del entregable general. Para poder alcanzar este entregable completo, se deben de considerar o el proyecto se van a desarrollar los siguientes, no sé, 4 o 5 entregables. Y después se va explicando entregable por entregable. Eso es lo que va en el alcance. Se redacta en prosa, no se redacta con tabla ni nada, sino que se redacta en prosa. No es repetir el objetivo, sino considerar también qué abarca cada entregable. Eso también hay que considerarlo. Por ejemplo, el entregable 1 es un diagnóstico de la situación actual. Entonces, el primer entregable que tiene el proyecto es la determinación o la situación actual o el mapa de la situación actual de la organización en términos de gestión de proyectos. Este entregable incorpora un estudio de las características de los proyectos, un análisis de las prácticas en función de las necesidades de la empresa, una valoración del recurso humano en sus capacidades y conocimientos, y también incluye una construcción o un listado de oportunidades de mejora. Entonces vean que esos 4 subproductos conforman el primer alcance o el primer entregable del primer objetivo. Así construyen prosa. Por eso les digo que es importante que se recuerden la imagen de las categorías cruzando transversalmente las fases, porque en el momento en que la categoría hace un cruce con la fase es porque ahí hay un subentregable. El entregable completo es todo lo que la fase me va a dar o todo el objetivo me va a dar, pero
ese entregable está construido por elementos que está precisamente asociado a ese gráfico transversal, donde la categoría, al cruzar con la fase, me va a generar subentregables. Entonces, tengo un entregable general del objetivo, pero está construido por cada uno de los elementos que me propicia el estudio de las categorías sobre el objetivo propiamente. De esa manera transversal como les mostré. ¿Qué lleva a esto? No es investigación tampoco, no es ir a buscar evidencias, no, es la construcción analítica desde la comprensión de su proyecto, o sea, de la comprensión que ustedes tienen de ese proyecto que están realizando, para poder determinar la verdadera cantidad, digamos, de subentregables asociados a los entregables. O sea, es todo un proceso analítico y luego de construcción desde esa parte analítica a nivel de prosa. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, el alcance por tipo de estudio, nosotros nos vamos a centrar más en el explicativo y en el descriptivo, porque más que todo es poder dar una descripción propiamente de los entregables que nosotros esperamos desarrollar del proyecto, incorporando descripciones o explicaciones de las situaciones o hechos que vamos encontrando como parte de esos entregables. Entonces, por eso la redacción, como se las dije, es una redacción en realidad bastante completa que pueda vender la idea de todo el proyecto. Entonces, ¿cómo se redacta el alcance? Bueno, el alcance contiene, entre otros elementos, es hasta dónde abarca el proyecto. Eso significa que cuando hacen el alcance, también pueden poner una sección de exclusiones. O sea, lo que el proyecto no abarca. Vuelvo a lo mismo. Nosotros no estamos pidiendo que el proyecto abarque todo, todo, todo. No, o sea, no van a abarcarlo todo. Hay cosas que pueden quedar por fuera. Por ejemplo, la implementación de la solución no es parte del alcance del proyecto. Como dijo la compañera, bueno, el tipo de proyectos X no es parte del alcance. Esas son exclusiones. Obviamente, lo que no es de recibo es que propongan hacer una gestión de proyecto y decir que no es parte del alcance como 10 áreas de conocimiento y no queda ninguna, ¿verdad? O no es de recibo decir que su solución no incluye o no es parte del alcance del desarrollo de las herramientas que se requieren para gestionar porque están basados únicamente en dar ideas o lo que muy mal llaman a veces estrategias diciendo que son ideas y que entonces el proyecto de ustedes da ideas. No, eso tampoco. Los proyectos de ustedes no es para hacer ideas, los proyectos de ustedes es realmente para hacer algo constructivo. No lo van a implementar, pero tiene que haber algo concreto. ¿Ven? Entonces, ahí hay que tener cuidado con las exclusiones porque a veces, sí, yo a veces digo, se quieren pasar de listos tratando de poner cosas que no son. Ok, con respecto a cuántos entregables debe tener Rebeca, eso va dependiendo de la cantidad de objetivos que ustedes hagan. Como entregables grandes, como subentregables, los que sean necesarios para alcanzar ese entregable. Por ejemplo, alguien me dice, el tercer entregable del proyecto es un marco de trabajo. Entonces, este marco de trabajo incluye, por ejemplo, política, una propuesta de valor, incluye un flujo, incluye herramientas, procesos. Todos esos son elementos que el marco de trabajo incluye. Pueden ser 5 o 6 subentregables para un solo entregable, perfectamente. La medida no existe para esto. Eso va a depender mucho de lo que ustedes propongan y lo que ustedes están construyendo. Pero, por ejemplo, si alguien pone, vamos a hacer, o uno de los entregables es el marco de trabajo, y solo ponen que lleva política, le voy a decir, eso no es un marco de trabajo. Le falta. No, sí, no, es un marco de trabajo porque el marco de trabajo también tiene que incluir elementos para poder realmente trabajar, desarrollar, gestionar. Entonces ya incluye todos los elementos que uno ve en un marco de buenas prácticas, desde herramientas, procesos, flujos de trabajo. ¿Ven? Entonces ahí es donde les digo que no se pueden pasar de listos, porque hay conceptos de conceptos. Y entonces el entregable macro lo define el objetivo. Luego, la sección puede ser ajustable durante el proyecto, sí, pero hay que considerar esto. El alcance general del proyecto está relacionado con el objetivo general. Y el objetivo general está relacionado con el problema. Así que si el objetivo general es variado completamente hasta en su para qué,
tenemos otro proyecto y el alcance es otro. Ahora, si lo que tengo es un ajuste del alcance en función de lo que inicialmente había visto, como por ejemplo, puede ser que yo tenga un entregable que era un estudio de buenas prácticas, y ese estudio de buenas prácticas al inicio yo digo que incluye el estudio de al menos 3 marcos predictivos y 3 ágiles, pero durante el proceso, al ver las características de los proyectos, veo que no me dejan nada estudiar marcos predictivos, sino solamente ágiles, y esos ágiles asociados a que me descubrí que la empresa ya se está casando con X filosofía, eso va a modificar el alcance de ese entregable. ¿Afecta el resultado final? No. ¿Por qué? Porque en realidad los resultados son los que me han permitido ir entendiendo que voy disminuyendo ese alcance porque lo puedo acotar a un marco de referencia, lo que implica también que a su vez hay un cambio en las categorías, porque entonces tal vez ya no estoy hablando de marco genérico, sino tal vez de uno específico. Puede pasar, y eso sí está bien. La mano arriba, Tatiana, creo que era. Profe, una Ajá, pregunta. Estaba sí. pensando en esa sesión que usted nos dijo que de la última semana de defensa, todos estos aspectos hay que presentarlos, o es que no recuerdo bien lo que usted había mencionado al inicio, en las primeras clases. En esa última sesión, En esta digamos, última ¿qué es lo que se sesión, presenta? igual el otro martes yo se las explico, pero en realidad en 5 minutos lo que tienen que presentar es rápidamente la empresa, problema, objetivos y cuál es la propuesta de categorías. Lo que pasa es que cuando estoy explicando objetivos, ya con eso más o menos se sabe cuál es el alcance del proyecto. Ah, ok, comprendo. Gracias. Entonces, cuando ya uno lee los objetivos de ustedes, ya uno también va aprendiendo por dónde los quieren dirigir. Entonces ahí se van a ver comentarios de, no, este alcance es muy corto. No, su proyecto no solamente es diagnosticar. Porque, digamos, algunos más o menos ya también cuando en el problema comienzan a poner, es que lo que ocupa la empresa es diagnosticar cuál es su estado, de una vez yo ahí les digo, primero, esto es una solución y segundo, no es el alcance suficiente del proyecto. Porque el proyecto no puede ser solo diagnosticar. ¿Ven? Entonces, digamos que a nivel de una presentación, uno habla de los objetivos, pero implícitamente ahí está abarcado también el alcance del proyecto. ¿Mm? Ok, y otra cosa que se incluye en el alcance es lo que se llama limitaciones y restricciones. ¿Qué son las limitaciones y restricciones? Vamos a ver. Son aquellos hechos o elementos que existen, o sea, existen ahí y van a poner restricciones a la hora de realizar el proyecto, pero no van a impedir que se haga. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver. ¿Qué no es una limitación para que le sea más fácil? Es que el proyecto se limita o está restringido a que la junta directiva apruebe la realización de este. Y entonces les pregunta a uno, ¿y cuándo se reúne la junta directiva? Ah, cada 6 meses. Eso no es una limitación. Eso es que ustedes no tienen proyecto. Y eso no sería acá. Y entonces ya eso da por inválido el proyecto que van a hacer. Porque si la junta directiva se reúne cada 6 meses y cada cosa que ustedes van a hacer tienen que pedirle permiso, bueno, y yo no sé cuándo van a terminar el proyecto. Entonces, eso ya lo que hace es inválido al proyecto. Eso ya invalida completamente el proyecto. Eso no es una limitación. Limitación es un hecho que, digamos, va a poner barreras al proyecto, pero no significa que no lo puedan resolver. O sea, las limitaciones son hechos que están ahí, pero que por ende ustedes pueden resolver o va a modelar que el proyecto se trabaje de X o Z manera. Vamos a ver, caso más común. En la función pública existe lo que se llama el derecho público, que eso significa únicamente se puede hacer lo que la ley expresa y explícitamente dice. Y eso mucha gente no lo comprende. Entonces la gente se queja a veces de la parte pública, pero a veces no comprende eso que está restringida la ley. Les voy a poner un ejemplo. Me pasó ahorita. Yo tenía que contratar a un profesor para un curso, para que él diera el curso. Esta persona trabaja en el ámbito privado. Yo paso los papeles, pero por la ley de marco de empleo público que pasaron el año pasado, si la persona en los últimos 6 meses no ha trabajado y no hay constancia que haya trabajado en la parte pública, no se puede contratar. O sea, no le puedo contratar un cuarto o un octavo de tiempo porque la persona, si no ha trabajado en los últimos 6 meses o está trabajando en la parte pública, no puedo contratarlo.
Alguien dirá, pero ¿qué es eso? ¿Por qué no? Ok, derecho público. ¿Qué dice la ley? La ley tiene un reglamento específicamente para los empleados públicos, en donde los empleados lo máximo que pueden trabajar para el Estado con sobrecarga es tiempo y medio, si no estoy mal. Entonces, como si hay un reglamento para la parte pública, yo al público le puedo pedir la certificación de que está trabajando, cuánto es el tiempo que está trabajando con X o Z compañía del gobierno, y entonces con eso le puedo aplicar el reglamento para saber cuánto es lo máximo que lo puedo nombrar. Como la parte privada no tiene reglamento, entonces no puedo contratarlo. Eso se llama derecho público. Y solo puedo hacer lo que la ley me permite y lo que la ley expresamente me dice que puedo hacer. Entonces, si alguien viene de la empresa privada, aunque sea muy bueno y tenga todas las ganas de dar clases, no lo puedo contratar hasta que no haya un reglamento para la parte privada que me permita indicar el mecanismo que puedo usar. Alguien puede decir, oiga, pero ¿qué es estupidez? Y simplemente pídale a la persona una constancia laboral de donde trabaja. Sí, pero la ley no existe un reglamento para la parte privada y yo no puedo inventar una acción que contravenga a lo que aparece en la parte pública. Entonces, ¿qué pasa? Y sí, yo puedo hacer el proyecto o yo puedo hacer la contratación, pero la tengo que hacer, yo puedo contratar, realmente, o sea, puedo contratar profesor para el curso, pero no a esta persona. Tengo que contratar a otra persona que esté en la parte pública, porque así está la ley. Eso es derecho público. Los que trabajan en la parte pública tal vez lo tienen más claro, pero en la parte privada a veces la queja es eso, pero es que uno como empleado no puede hacer lo que la ley no le permite hacer. Pasa con los proyectos de compra, las contrataciones y demás, lo mismo. La ley de contratación pública el año pasado cambió, varió muchas cosas y entonces ahora solamente hacemos lo que la ley nos permite. Entonces, ¿qué pasa? Alguien dirá, bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema? En lo público no pueden hacer proyectos. No, sí pueden hacer proyectos. Lo que pasa es que los proyectos tienen que amoldarse a lo que la ley dice, no como en la parte privada que hay mayor libertad. En la parte privada, yo voy a hacer una casa, contrato a una firma de consultores y tenemos un acuerdo comercial de partes que está regido por un contrato, punto. En la parte pública, el cliente es el Estado y va a construir un edificio, tiene que pasar por todo un proceso de licitación pública, por todo un proceso de contrato y hay muchas cosas que se tienen que hacer tal y conforme la ley dice. Entonces el Estado no puede llegar a decir al contratista, mira, en este edificio yo puse 5 baños, no, pero ocupo 10, métame 5 más. No, no puedo. Tengo que hacer un proceso de cambio que está justificado bajo la normativa de la ley para poder justificar por qué ocupo 10 y si eso implica un gasto extra, podérselo reconocer después al contratista. No puedo usar tampoco el de la condición de imperio, si no estoy mal ahí para los expertos en contratación, porque tampoco puedo imponerle una condición de un cambio sin reconocerle después a futuro el monto, porque la ley no me lo permite. Mientras que la parte comercial, yo nada más como que estoy construyendo mi casa, mira, se me olvidó meter un baño aquí. ¿Cómo podemos hacer el ajuste? ¿Cuánto vale? Eso es una parte privada, pero en lo público no. Eso son limitaciones, porque no implica que yo no puedo hacer el proyecto. Sí lo puedo hacer, pero tengo condiciones de hecho que me modelan la forma en que lo tengo que hacer. ¿Ven? A este momento y a este punto, más de uno de ustedes tal vez no encontrará limitaciones. No significa que me tienen que inventar, perdón la palabra, una tontera, porque no tienen que inventar. Ya, y si a este momento no hay limitaciones, no hay, punto. No tienen por qué inventar. Nada más, yo lo que aconsejo es que las personas sí pongan limitaciones cuando ya, digamos, de antemano tienen cierto condicionamiento que lo conocen. Por ejemplo, una limitación también puede ser, y a su vez puede ser una regulación del alcance, es que la empresa dentro de su marco y su forma de trabajar ya tiene una política que dice que van a ir por Scrum y que no van a aceptar nada más que Scrum. Bueno, entonces eso va a ser una limitación del proyecto porque entonces bajo ese criterio la categoría de marcos de referencia es directamente Scrum y lo que vamos a tener que analizar entonces de Scrum qué cosas tomar para mejorar mi gestión. Ven, pero porque hay una limitación que me lo da una decisión corporativa, organizacional, pero está bien referenciada la decisión que se toma. Ahí hay una limitación. ¿Ven? O por ejemplo, la empresa está trabajando ya con un modelo de SAFe para también organizacional, entonces eso implica una limitación de que entonces yo no puedo trabajar bajo marcos predictivos. Puedo usar cualquier marco del agilismo, pero ese marco del agilismo ya que vaya asociado a los principios que la organización quiere implementar bajo el modelo de SAFe.
por ejemplo. Esas son precisamente limitaciones. Espero que el concepto les quede claro, porque lo que quiero que entiendan es que no vayan a plantear limitaciones que más bien sean como contra ustedes, porque ya, y si son limitaciones que lo que indican es que el proyecto no es viable, hasta ahí llegaron. Y por otro lado, no vayan a poner limitaciones que no tienen nada que ver con el proyecto. Pues tampoco es inventar por llenar espacios, tampoco es eso. Ya, y si no hay a este momento, no hay, punto, ya está, eso es todo. ¿Ya? Durante el proceso vendrán saliendo las limitaciones. ¿Qué es lo que puede salir durante el proceso con respecto a las limitaciones? Bueno, no sé, que tal vez una limitación que han tenido es el tiempo de los demás compañeros para poder obtener las respuestas a sus herramientas, para poder obtener información sobre los proyectos. Una restricción también puede ser que se dieron cuenta que cierta información está restringida bajo ciertos permisos y para poder acceder a esta hay que pedirle permiso a A, a B o a C y entonces son restricciones. No significa que no puedan llegar a la información. Simplemente que para llegar a la información van a requerir de permisos para acceder a esta. Y entonces eso me genera una restricción, que también a su vez no implica que no puedan hacer el proyecto. ¿Estamos claros con el concepto de limitaciones? Sí, profe. Ok. Por eso les dice todo el preámbulo con la parte pública y privada para que me entiendan el tema de restricciones, para que no se equivoquen. O sea, no es poner temas que el todo no pueden hacer, pero sino considerar elementos que los van a moldear para que el proyecto tenga que hacerse de X o Z manera. Tengo una mano arriba, creo que decía Manuel Miranda. Ah, no, ya no. ¿O sí? No. No, profesora, bueno, gracias más bien, pero en realidad le está dando, Ah, apoyando ahí ya, lo que estaba hablando. está bien, listo. Bueno, entonces estamos. Esto sería la parte que hace falta del capítulo 1. Aquí unos ejemplos de limitaciones para que lo tomen en cuenta, pero en realidad en términos generales es esa la explicación. Ok, si no hay más dudas de esta parte y no veo manos, paro segunda.